Bueno, ya veis que esto de Max va muy, pero que muy en serio dentro de Brooks. Primero vimos la Ghost Max, en este caso la segunda versión, que es la que hoy te traigo, una zapatilla que ya sabéis que era una Ghost, la que todos conocéis, la Ghost 16, pero venida a más, con más esteroides y repleta de amortiguación, concretamente también bajando evidentemente el drop, llevándolo a 6 milímetros y subiendo los perfiles tanto en la parte trasera como en la parte delantera, eso sí, manteniendo una base sólida, estructurada y verdaderamente ancha. Manteniendo un poco la línea de entrenamiento, tenemos la última y la más reciente, la Glycerin Max, cambio absoluto, con incorporación de nuevos compuestos, también con 6 milímetros de drop, y yo creo que lo más interesante que tenemos en esta zapatilla aquí es lo que vemos en el chasis principal, que ahora entraremos. Y finalmente, Hyperion Max 2, esta es de las tres la más rápida, la que se mete dentro de esa línea Hyperion, donde ya sabéis que tenemos la Hyperion Elite con placa de fibra de carbono, esta Hyperion Max 2 que lleva placa en el interior pero de TPU, y finalmente tenemos la Brooks Hyperion, una zapatilla sin placa, con menos perfil y quizá orientada a distancias algo más cortitas. Pero ¿qué resume o qué es el denominador común de estas tres zapatillas? La palabra Max, con lo cual la palabra de máxima amortiguación. En el caso primero de la Brooks Ghost Max, una zapatilla que, como podéis ver aquí, sigue un poco en esa tendencia maximalista del mercado. Lo que buscamos son zapatillas de bases muy anchas, zapatillas que en muchos casos te aíslan por completo del terreno, que permiten correr largo y tendido al mismo tiempo con un ritmo más bien tranquilito, sostenido. Este es el caso de la Ghost Max 2, y un modelo que de hecho está en un peso, yo te diría, elevadito. De hecho, en las tres tallas, en tres modelos con la misma talla, aquí tenemos en la Ghost Max 2 341 gramos. En el caso de la Glycerin Max, aproximadamente unos 330-332, y finalmente en esta Hyperion Max en mi talla, os lo voy a decir ahora mismo en un momentito porque tengo aquí la báscula, estamos hablando de 283 gramos. Pero volvamos a la zapatilla que os decía, la renovación de la Ghost, que todos más o menos habemos incluso probado, más tradicional, para aumentar y sobre todo darle este DNA Loft V3 a lo largo de toda la mediasuela. Ya sabéis que Brooks trabaja con el nitrógeno infusionado en ya prácticamente todas sus zapatillas. En esta de aquí tenemos un tacto, yo te diría, tirando a firme, una sensación, eso sí, de mucha solidez, de ser una zapatilla realmente estable, con un upper cuidado, interiormente cómodo, estructurado también en la zona trasera, y un modelo que yo te diría se recomienda a corredores de peso ligero, corredores de peso medio. Quizá para corredores de más peso puede ser que esta espuma la notéis algo durita, y esa es la percepción que yo me he llevado, sobre todo en distancias algo más largas. Pero eso sí, para aquellos días fáciles, que no tengáis objetivo alguno y sobre todo tengáis línea recta, esta Ghost Max puede ser una alternativa muy diferente a la Ghost tradicional, que creo que en algunos corredores un poco más clásicos y que les gusta el apellido Ghost os va a encajar. Esta que tengo aquí, esto es un cambio abismal dentro de Brooks, ya no solo porque tenemos una Glycerin Max que para mí no tiene nada que ver con la Glycerin actual, para mí tendrían que haberle llamado de otra manera, porque además de ello incorpora como plato estrella el nuevo DNA Tunet en la mediasuela. Un nuevo compuesto, la última optimización del nitrógeno también infusionado dentro de marca Brooks, pero en este caso aplicando unas celdas o un formato de celdas distinto, mucho más marcado, mucho más, yo diría, diferenciado. En la parte trasera con unas celdas más anchas, unas celdas que absorben realmente bien el impacto, y en la parte delantera con unas celdas más juntitas, más apelotonadas. De esta manera conseguimos también un puntito de reactividad, y es que esta zapatilla, además de tener la sensación de ser incluso más amortiguada que esta Ghost Max, tiene ya no solo ese puntito de dinamismo que yo creo que con esta zapatilla de la familia Max quizás no vais a encontrar. Y creo que hay dos motivos. Uno, el compuesto, evidentemente, también porque tenemos un material que absorbe para mí realmente bien el impacto. También te la recomendaría como una zapatilla para regenerativos, y es que el tacto es para mí el que estaba esperando de Brooks desde ya hacía mucho tiempo. Y al mismo tiempo, combinando este compuesto, tenemos esto. Este rocker, lo que ellos denominan Glide Roll Rocker, deciros que las tres zapatillas lo comparten, pero aquí fijaros que no tenemos un rocker tan pronunciado. Fijaros cómo el efecto balancín que genera esta Glycerin Max es mucho más marcado que el que tenemos en la Ghost Max 2. Upper también dotado de comodidad, interiores
yo te diría prominentes en cuanto a materiales acolchados, también muy parecido en la línea de esta Ghost, pero eso sí buscando una zona del Aquiles un poco más subida. De hecho, estéticamente a mí el upper me llega a recordar las formas a lo que es esta Hyperion Max, que ahora entraremos. También base anchita, fijaros, con una estructura en el diseño algo diferente a lo que estábamos habituados, como por ejemplo la que os estoy mostrando aquí, con un poco incluso más de relieve, una zapatilla que yo he podido utilizar en grava, en asfalto, incluso en zonas húmedas, y tengo que reconocer que esta zapatilla me gusta y mucho cómo se comporta, porque te aísla bien del terreno, pero al mismo tiempo el tacto es bueno tanto delante como detrás, y si además tenemos ese puntito de vitalidad en aquellos rodajes algo más vivos, aunque no sea una zapatilla puramente mixta para nada, es una zapatilla pues eso, que tiene esa versatilidad, yo te diría. Quizá uno de los peros, el peso. Estamos hablando de que esta zapatilla en talla de muestra son unos 300 gramos, en la que os estaba comentando en mi talla unos 330, 335 gramos. Upper, lo que os decía, cómodo, en algún punto algo denso, sobre todo a nivel de transpirabilidad, cosa que no sucede precisamente con la última zapatilla que hoy te traigo, que son estas Hyperion Max 2. La segunda versión de este modelo, que en la primera ya llamó mucho la atención, que en ese caso no llevaba ningún tipo de placa y que ahora ya no solo lleva placa de nylon, este Speedball, que lo podemos ver aquí en el interior, sino que también le han subido un poco más los perfiles. Y en este caso en media suela tenemos el DNA Flash V2, ya sabéis, también el mismo tipo de compuesto que el que tenemos en la Hyperion Elite, en este caso la zapatilla más rápida de la marca y más ligera, pero adaptada al entrenamiento, podríamos llamar. Aún así, para muchos, esto es una zapatilla, por ejemplo, que estáis planteando, pues yo que sé, un 2.50, 3 horas en maratón. Esta zapatilla, si le cogéis el gustillo, si os gusta este tacto más bien tirando a firme y esas sensaciones un poco más afiladas en la parte delantera, con esta zapatilla lo podréis hacer. La placa, fijaros que cede un poco, no tiene la rigidez del carbono y de esta manera consigue ser una zapatilla mucho más adaptable. Ya no solo según el tipo de corredor que sea, sino también en según qué superficies. Esta placa permite adaptarse un poco más sobre el terreno, teniendo en cuenta que tenemos un modelo rápido, una zapatilla que en la mayoría de los casos en entrenamientos un poco más mixtos, más de calidad, entre ritmos aproximadamente entre 3.30 y 4.15, es un modelo que va fenomenal. Y además de ello, con un upper que le han montado, que para mí, si hablamos en términos de transpirabilidad y fit, es el mejor de estos que hoy te traigo, o al menos de la familia Max. También rocker, este Glide Roll Rocker, fijaros, pronunciado, fijaros cómo la zapatilla rápidamente hace el efecto, este balancín tan marcado que algunos buscamos para ya incitarnos a tirar hacia adelante. Y una suela también cubierta con un caucho menos denso, o en este caso menos prominente que el que tenemos en los dos modelos de entrenamiento, pero eso sí dando, yo te diría, lo estrictamente necesario en cuanto ya no solo tracción, sino también durabilidad. Fit, más ajustadito, con un upper, la verdad es que es súper agradable, con un tejido especie como de jacquard que se arrapa realmente bien, con una buena sujeción en la parte media y con una lengüeta también de estas elásticas, y además dándole esta pequeña protección en la zona del Aquiles para intentar reducir al máximo cualquier tipo de fricción, rozadura o que tengamos cualquier tipo de movimiento en la parte trasera. Tres zapatillas de la familia Max, yo diría que tres zapatillas un tanto diferentes, sobre todo a nivel de sensaciones. Si buscamos máxima sensación de comodidad, como estar en el chest-long de vuestras casas, yo me inclinaría por esto. Si buscamos quizá un poco más de estabilidad, más solidez, incluso gente que necesite o requiere de este tacto algo más firme para entrenar a diario, Ghost Max 2. Y finalmente, para los más rápidos, teóricamente una zapatilla de entrenamiento competición, aquí tenéis la Hyperion Max 2. Ya lo veis que Brooks va muy en serio, y ya os adelanto que 2025 viene cargadito de novedades, así que estad muy atentos. ¿Dónde? En rollrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.